Muy bien. Seremi, vamos al tema que nos convoca y que dice relación a este anuncio que hizo el presidente respecto de esta ley que establece un DICOM, vale decir, informes comerciales para quienes no cumplan el compromiso de lo que son las pensiones alimenticias. Así es, Miguel Ángel. Bueno, ayer, justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente Sebastián Piñera, junto con la ministra de la Mujer y el ministro de Justicia, firmaron y despacharon el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley de Abandono Familiar y de Pensiones de Alimentos y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Para contextualizar, ¿no es cierto?, a todos quienes nos están viendo el día de hoy, a nivel país, alrededor de un 30% de las causas que ingresan a los tribunales de familia derivan del incumplimiento del pago de pensiones de alimentos. Son muchísimas las causas que derivan de ese ítem. Desde un comienzo, este cumplimiento del pago se hacía a través, ¿no es cierto?, de ciertas medidas de apremio de carácter personal, como arresto, como decretar arresto, arraigo nacional, etc. Pero nos hemos dado cuenta que esa única medida no es suficiente para lograr que efectivamente el alimentante moroso pague lo que debe para sus hijos. Y es por eso entonces de que, a raíz de lo que ocurrió con el primer retiro del 10% de la AFP, donde se permitió poderle retener los fondos a quien adeudaba un cierto monto de pensión de alimentos, es que se indicó y se señaló y se dijo el apremio de carácter personal no es suficiente, sino que necesitamos también medidas de carácter patrimonial, donde la persona que debe efectivamente se vea afectada en su patrimonio. Y es por eso entonces de que hoy día se crea este nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que lo que busca en definitiva es que tanto las instituciones públicas o privadas, antes de otorgar alguna solicitud o alguna prestación realizada por un deudor, revise este registro y confirme si esa persona está o no está inscrita, y en algunos casos poder llegar al rechazo de esa solicitud, como por ejemplo no renovar el pasaporte o no renovar la licencia de conducir, o bien retener parte de los fondos para pagar el pago de pensión de alimentos. Este registro va a estar a cargo del Servicio del Registro Civil y van a estar inscritos los alimentantes morosos que deban de 3 o más pensiones de alimento consecutivas o 5 pensiones discontinuas. Desde ahí en adelante van a estar inscritos en este registro. Y esto va a traer consecuencias claramente para quienes adeudan pensiones de alimento. Y lo que buscamos, ¿por qué es tan importante este proyecto? Porque queremos cambiar un paradigma. Queremos que las deudas por pensiones de alimentos se prioricen, se tomen en cuenta tal como se toma en cuenta una deuda de carácter civil, una deuda de carácter patrimonial. Aquí estamos viendo que padres o madres deben hacerse responsables de sus hijos. Y con este registro y estas modificaciones que se quieren introducir a la ley, buscamos precisamente agilizar el proceso de pago, que sea de manera oportuna y concientizar a la población de la importancia de este pago. Importancia y consecuencias que se van a ver en situaciones muy comunes. Por dar algún ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que una persona concurra a una entidad bancaria y solicita un crédito bancario por más de 50 UF, el banco deberá revisar este registro. Si aparece en el registro, deberá retener, ¿no es cierto?, los fondos o podrá rechazar la solicitud para no conceder el crédito. En el caso, por ejemplo, de los impuestos a la renta de la Tesorería General de la República, la Tesorería al contribuyente deberá revisar el estado si se encuentra o no se encuentra inscrito. En caso que el contribuyente se encuentre inscrito, se podrán retener parte de esos impuestos para dar pago a un porcentaje de la pensión de alimentos. Otro caso, si el alimentante moroso tiene un vehículo o tiene un inmueble y lo quiere vender, las entidades encargadas de hacer el traspaso, la transferencia, como es el registro civil y el conservador, no dará curso a esa solicitud a menos que el alimentante moroso asegure que con esa plata que reciba va a pagar un determinado porcentaje de la pensión de alimento que adeuda.
Y así un sinnúmero de situaciones que se pueden dar, como también, por ejemplo, la inhabilidad de recibir beneficios económicos por parte del Estado, por parte de las corporaciones regionales, municipales, en caso de estar inscrito dentro de este registro. Y el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, es proteger, es cuidar a nuestros niños. No nos olvidemos que los únicos afectados con este incumplimiento y con esta obligación y responsabilidad que tenemos todos los papás y mamás es cuidar, proteger, darle lo mejor dentro de nuestras posibilidades a nuestros niños, y no podemos, ¿no es cierto?, hacernos los locos, por alguna u otra manera, con esa responsabilidad. Bueno, Seremi, este proyecto evidentemente fue enviado al Poder Legislativo, es decir, al Congreso Nacional. Habrá que esperar su tramitación respectiva. Es de esperar que esto pudiera ser realidad antes que se vaya el presidente Piñera. Efectivamente, la verdad que esto fue despachado ayer al Congreso. Y este es un proyecto, y eso también, es un proyecto transversal, un proyecto que no tiene colores políticos. Acá no estamos hablando de un lado o del otro, aquí estamos hablando de una responsabilidad general que tenemos los padres y las madres para con nuestros niños. Y ese es un deber que nos compete a todos y a todas. Muy bien. Seremi, le agradezco la gentileza de darnos estos minutos para explicarnos esta iniciativa que fue enviada al Congreso Nacional y que para bien de las familias, de las madres que han quedado sin su pensión alimenticia, tenga algún efecto. La verdad es que yo creo que todas las leyes que se hagan, si no hay voluntad para respetarlas, poco se puede avanzar. Esperar que esto genere alguna reacción entre quienes no tienen la costumbre de pagar su obligación mensual. Gracias, Seremi, que le vaya bien. Así es, muchas gracias a usted, que esté muy bien. Buenas tardes.